Muchos creen que para avanzar necesitan apoyo constante, respaldo emocional, un entorno que los impulse. Esperan que alguien los motive, los rescate, los acompañe en cada paso, pero ese pensamiento los debilita, porque si tu fuerza depende de otros, tu camino siempre será inestable. Yo, Brian Tracy, he aprendido que los grandes avances ocurren cuando uno decide caminar solo. No por orgullo, sino por convicción. No porque no necesite a nadie, sino porque ya no depende de nadie. Cuando aprendes a luchar solo, descubres tu verdadero poder. Te vuelves firme, enfocado, imparable, porque entiendes que la disciplina, el propósito y la resiliencia nacen en el silencio de tus propias decisiones. No necesitas compañía, necesitas determinación, y cuando actúas desde esa fuerza interior, el mundo deja de parecer un obstáculo y se convierte en el escenario de tu transformación. El primer principio que tuve que abrazar para cambiar mi vida fue aceptar que nadie vendrá a salvarme. Nadie. Por más amor que te tengan, por más apoyo que prometan, por más cercanos que sean, hay batallas que solo tú puedes pelear. Momentos oscuros donde ni el consejo más sabio, ni el abrazo más cálido, ni la ayuda más sincera bastan, porque hay dolores que se tienen que sentir en soledad. Decisiones que solo tú puedes tomar, caminos que solo tú puedes recorrer. Y cuanto antes aceptes eso, más rápido dejas de esperar, más rápido te levantas, más rápido tomas el control. Durante años esperé que alguien viera mi esfuerzo, que alguien entendiera mi lucha, que alguien me levantara en mis caídas. No lo hacía con malicia, lo hacía desde el cansancio, desde la necesidad de sentirme sostenido. Pero ese deseo me ataba. Me hacía vulnerable porque en el fondo seguía creyendo que mi avance dependía de otros, hasta que un día, en medio de una caída brutal, me di cuenta. Estaba solo. Nadie más podía tomar esa decisión por mí. Nadie más podía poner un pie frente al otro. Nadie más podía sostenerme en ese abismo. O lo hacía yo o no salía de ahí. Ese fue mi despertar. El momento en el que dejé de buscar manos externas y empecé a construir fuerza interna no fue de golpe, no fue con frases bonitas, fue con dolor, con silencio, con una determinación que nunca antes había sentido. Comencé a hacer lo que debía hacerse sin esperar reconocimiento. Empecé a cumplir con mis compromisos aunque nadie me observara, a sostenerme por dentro aunque por fuera todo se derrumbara. Porque entendí que el verdadero carácter no se forma en compañía, se forja en la soledad. Y esa soledad que al principio me asustaba se convirtió en mi maestra, me mostró quién era cuando no tenía a quién impresionar, me obligó a escucharme, a preguntarme qué quería de verdad, qué estaba dispuesto a sacrificar, qué era lo que ya no podía seguir postergando. Me enseñó a confiar en mi juicio, en mi intuición, en mi capacidad de reconstruirme sin aplausos, porque cuando nadie te sostiene, aprendes a caminar con firmeza, no porque seas el más fuerte, sino porque no tienes otra opción. Y esa urgencia saca una fuerza que ni tú sabías que tenías. Desde entonces dejé de esperar. Ya no busco ser comprendido, ni validado, ni rescatado. Me hice cargo y en ese acto encontré una libertad que nunca antes había sentido, porque cuando ya no dependes de nadie, lo que construyes es tuyo, lo que logras te pertenece, lo que avanzas es real. Aprendí que no hay nada más poderoso que un hombre que ya no necesita compañía para moverse, que no necesita testigos para comprometerse, que no necesita consuelo para mantenerse firme. Solo necesita una razón, una visión y la voluntad inquebrantable de seguir, aunque sea solo, especialmente si es solo, porque ahí es donde empieza todo, ahí es donde se forma el verdadero poder. El segundo principio que se volvió una ley en mi vida fue dejar de mendigar apoyo emocional, porque hay una verdad dura pero necesaria. Mientras más dependas del ánimo de otros, más frágil será tu avance. Es natural querer que te escuchen, que te comprendan, que te animen, pero si conviertes esa necesidad en condición, estás entregando tu poder, porque nadie tiene la obligación de motivarte, nadie está en deuda contigo. Cada quien tiene su propio mundo, sus propias batallas, sus propios límites, y si esperas que
que te levanten cada vez que caes, te quedarás esperando mientras tu oportunidad se enfría. Yo lo viví, compartía mis metas con entusiasmo, esperando aliento. Hablaba de mis caídas, esperando comprensión. Exponía mis heridas, esperando empatía. Y cuando no llegaba lo que yo necesitaba, me frustraba, me sentía traicionado. Pero no era traición, era realidad. La vida no gira en torno a mis emociones. Nadie tiene la obligación de sostenerme, ¿no? Y entender eso no me volvió frío, me volvió fuerte, porque el día que solté la expectativa de ser comprendido, empecé a caminar con una ligereza nueva, ¿no? De pronto mis pasos eran míos. Mi motivación no dependía de reacciones externas. Empecé a levantarme por convicción, no por aplausos. Aprendí que el apoyo más poderoso no viene de afuera, viene del respeto que uno se gana ante sí mismo, del compromiso que sostiene aunque nadie lo reconozca, del esfuerzo silencioso que haces sin esperar recompensa. Porque cuando logras mantenerte firme en tus días grises, cuando avanzas sin testigos, cuando construyes sin que nadie lo celebre, algo dentro de ti cambia. Te miras distinto, te respetas más, y ese respeto no se compra, se forja en la soledad, en el cansancio, en la repetición, sin aplausos. El tercer principio que forjé con sangre y convicción fue dejar de quejarme. Y quiero que lo entiendas bien, porque la queja parece algo inofensivo, incluso humano, pero en realidad es uno de los hábitos más destructivos que existen. Cada vez que uno se queja, en silencio, está declarándose impotente. Está diciendo, no tengo control, no puedo hacer nada, el mundo manda sobre mí. Y ese mensaje repetido, consciente o inconscientemente, se convierte en la voz que guía tu vida. Es como un veneno lento, que no mata de inmediato, pero que con el tiempo deteriora tu fuerza, tu confianza, tu carácter. Yo pasé años atrapado en ese ciclo. Me quejaba de la falta de oportunidades, me quejaba de las injusticias del sistema, me quejaba de los demás, incluso de mí mismo. Lo hacía porque en el momento parecía justo, porque sentía que tenía la razón, y quizá la tenía. Pero aprendí de la forma más dura que tener la razón no cambia nada. La queja nunca resolvió mis problemas, nunca me acercó a mis metas, nunca me hizo más fuerte. Al contrario, cada queja me convertía en víctima, me hundía en la pasividad, me hacía esperar a que las soluciones vinieran de afuera. Y mientras esperaba, el tiempo pasaba, las oportunidades se enfriaban, mi vida se desgastaba. Hubo un día en el que decidí detenerme frente al espejo y hacerme una pregunta brutal. ¿Cuánto de lo que me duele lo he sostenido yo mismo por no hacer lo que sé que tengo que hacer? ¿Cuánto de ese sufrimiento lo he alimentado con mi pasividad, con mis excusas, con mis quejas? La respuesta fue dura, casi insoportable, pero me liberó, porque comprendí que mientras yo pudiera señalar con el dedo a los demás, me libraba de actuar. Y al darme cuenta de eso, entendí que había llegado el momento de dejar de hablar de mis problemas y empezar a resolverlos. Desde entonces, cada vez que sentía el impulso de quejarme, lo reemplazaba con una pregunta diferente. ¿Qué puedo hacer yo con esto? No qué debería hacer el mundo, no qué debería cambiar el otro, no quién debería rescatarme. Solo yo. Esa pequeña pregunta cambió por completo mi manera de enfrentar la vida, porque de repente dejé de ver muros y empecé a ver rutas, dejé de sentir rabia y empecé a sentir impulso, dejé de buscar culpables y empecé a buscar soluciones. Esa transición me devolvió el respeto hacia mí mismo, porque cuando uno se queja pierde dignidad, pero cuando uno actúa, aunque sea con miedo o con duda, se eleva. La vida no se volvió más justa de repente, los problemas no desaparecieron, pero yo ya no era el mismo, ya no estaba arrodillado ante la dificultad, estaba de pie, en movimiento, y esa diferencia lo cambia todo. El mundo no le tratarían temas nada al catalará. Camcas que la que se queja, pero abre puertas al que insiste, al que se levanta, al que toma lo poco que tiene y lo convierte en fuegos. Por eso hoy, si algo me duele, no me quejo, me muevo. Si algo me falta, no me lamento, lo construyo. Si algo me indigna, no grito, actúo. Aprendí que la queja es el lenguaje de los derrotados, de los que ya se rindieron en silencio. La acción, en cambio, es la voz de los que deciden levantarse una y otra vez.
Y quiero que te grabes esto. El que se acostumbra a quejarse siempre necesitará compañía para justificar su parálisis. Pero el que lucha en silencio no necesita justificar nada. Solo necesita dirección, determinación y la decisión firme de no volver a decir no puedo. Porque sí puedes. Tal vez no lo consigas de golpe, tal vez tengas que intentarlo 100 veces, pero siempre puedes hacer algo, siempre hay un paso posible, siempre hay una forma de avanzar. El día que entiendes eso, el día que dejas de entregarle tu energía a la queja y la pones al servicio de la acción, es el día en que tu vida comienza a transformarse de verdad. Y no hablo de pequeños cambios superficiales, hablo de una transformación que se siente en tu espíritu, en tu confianza, en tu mirada, porque de repente dejas de esperar y empiezas a construir, dejas de acusar y empiezas a liderar, dejas de llorar por lo que falta y empiezas a crear con lo que tienes. Ese es el poder de dejar de quejarte. Recuperas tu control, recuperas tu dignidad, recuperas tu fuerza. El cuarto principio que transformó mi vida fue aprender a construir mi propia disciplina cuando nadie me exigía nada. Y aquí está la clave. Es sencillo mantener el orden cuando tienes un jefe que te supervisa, un profesor que te evalúa, una fecha límite que te presiona. Es fácil cumplir cuando sabes que alguien está observando cada paso, cuando hay una consecuencia externa inmediata si fallas. Pero, ¿qué ocurre cuando estás solo? ¿Qué ocurre cuando no hay nadie que te felicite si cumples, ni nadie que te reproche si fallas? Ese es el terreno real donde se define tu carácter. Yo me di cuenta de que durante mucho tiempo había vivido condicionado a esas estructuras externas. Si alguien me pedía resultados, respondía. Si había reglas claras, las cumplía. Si tenía plazos, me esforzaba. Parecían mi disciplina se desplomaba. Me prometía cosas que no cumplía, diseñaba planes que abandonaba a la mitad, fijaba metas que se quedaban escritas en una libreta y como nadie lo notaba, me excusaba en silencio. Pero yo sí lo notaba. Y esa decepción íntima es una de las peores cargas que uno puede llevar, porque puedes engañar a todos menos a ti mismo. Fue en ese punto cuando entendí que la libertad no significa hacer lo que quieras cuando quieras, sino ser capaz de cumplirte incluso cuando nadie te está mirando. Porque cada vez que fallas en secreto, algo dentro de ti se rompe. Cada vez que pospones sin que nadie lo reclame, tu respeto por ti mismo se erosiona. Y vivir contigo mismo en esas condiciones es una condena silenciosa, un recordatorio constante de que no estás siendo el hombre que prometiste ser. Por eso decidí convertirme en mi propia autoridad. Nadie iba a levantarme temprano, nadie iba a decirme que dejara de perder el tiempo, nadie iba a exigirme compromiso. Todo eso debía nacer de mí. Y fue incómodo al principio, porque la mente siempre busca la salida fácil. Hoy no pasa nada si no cumplo, mañana empiezo de nuevo, al fin y al cabo, nadie lo sabe. Pero esa es la trampa más peligrosa, porque cada mañana empiezo es una forma elegante de decir, no tengo palabra. La verdadera disciplina comenzó para mí el día que mi palabra se volvió sagrada. El día que decidí que si yo decía voy a hacer esto, lo haría sin importar las circunstancias. No por orgullo, no por miedo a ser juzgado, sino porque mi identidad estaba en juego, porque lo que uno cumple en silencio se convierte en la base de su confianza. Y cuando tu confianza se sostiene en lo que tú sabes de ti, ya no dependes de la opinión de nadie. Con el tiempo descubrí algo liberador. La disciplina no es una cárcel, es una declaración de libertad. Cuando eres capaz de sostener tus hábitos, aunque no tengas ganas, aunque no tengas motivación, aunque nadie lo reconozca, lo que estás demostrando es que ya no eres esclavo ni de tus impulsos ni de tu entorno. Te conviertes en alguien que se mueve por decisión, no por capricho, que cumple aunque nadie lo vigile, que avanza aunque nadie lo celebre. Y ahí ocurre algo poderoso. La vida empieza a confiar en ti, porque la vida responde a los que son consistentes, a los que muestran que pueden sostenerse sin supervisión. Los proyectos se abren, las oportunidades llegan, la gente confía porque ven en ti lo más escaso que existe,
alguien confiable, incluso en soledad. Hoy lo tengo claro, tu disciplina es tu libertad. No necesitas un escenario, no necesitas premios, no necesitas que nadie te motive. Lo único que necesitas es tu palabra, tu decisión y el coraje de serte fiel incluso en tus peores días. Esa es la diferencia entre vivir arrastrado por la pereza o caminar con la frente en alto, sabiendo que tu mayor testigo eres tú mismo. El quinto principio que transformó mi vida fue aprender a convertirme en mi propia fuente de validación. Y quiero que lo pienses conmigo. Uno de los errores más comunes y más costosos es creer que necesitas que alguien te diga que vas bien para seguir. Es una trampa invisible que nos mantiene atados al juicio de otros, esperando un bien hechos, un te admiro, un me gusta cómo lo haces. Mientras buscas aprobación afuera, tu avance es frágil porque está sujeto a la volatilidad de la opinión ajena, que cambia de un día para otro, que a veces viene contaminada por la envidia, el miedo o las limitaciones de los demás. Yo viví años atrapado en esa dependencia. Cada vez que alguien me reconocía, me sentía fuerte, motivado, convencido de que estaba en el camino correcto. Pero cuando ese reconocimiento no llegaba, me desinflaba. Daba un paso atrás. Comenzaba a dudar, a replantear todo lo que antes me parecía claro. Y lo más grave es que no eran mis decisiones las que cambiaban, era mi fe en ellas. Me di cuenta de que el problema no era que los demás no vieran mi valor. El problema era que yo mismo no lo reconocía, porque no me bastaba con saber que lo que hacía era correcto. Necesitaba que otros me lo confirmaran. Y mientras siguiera necesitando esa confirmación, jamás sería libre. Recuerdo una noche en la que estaba exhausto, frustrado por no recibir el apoyo que esperaba, y me hice una pregunta que lo cambió todo. ¿De verdad necesito que alguien apruebe la vida que yo estoy construyendo? ¿Qué clase de hombre quiero ser? ¿Uno que camina por convicción o uno que solo avanza si lo aplauden? Esa pregunta fue el inicio de una nueva etapa. Desde entonces decidí que mi estándar sería interno, no externo, que lo único que importaría era mirarme al espejo cada noche y responder con honestidad. Fuiste coherente, diste lo mejor de ti, te moviste con propósito. Si la respuesta era sí, entonces no necesitaba nada más. Yo lo sabía, y eso bastaba. Fue un entrenamiento diario. Al principio costaba, porque estaba acostumbrado a medir mi valor con ojos ajenos. Pero poco a poco, al darme crédito en silencio cuando cumplía, al corregirme con respeto cuando fallaba, empecé a sentir un respeto por mí mismo que nunca había experimentado. Era un respeto que no dependía de si alguien lo notaba, porque yo ya lo sabía. Y cuando llegas a ese punto, algo cambia de raíz. Ya no te frenas por miedo a ser criticado. Ya no diluyes tu visión por encajar. Ya no necesitas gritar tus logros para que sean reales. Te vuelves sólido, blindado desde dentro. Aprender a validarme me enseñó algo esencial. El aplauso más importante es el que te das tú mismo. No porque seas arrogante, sino porque tu vida es demasiado valiosa para dejarla en manos del criterio inconstante de los demás. Desde entonces, cada paso que doy lo considero un acto de respeto hacia mí mismo. No busco que me vean, busco estar en paz conmigo, y esa paz no se negocia. Hoy puedo equivocarme sin derrumbarme, acertar sin volverme arrogante, avanzar aunque nadie lo entienda, porque entendí que el verdadero respeto no se pide, se construye, y que si quiero que los demás me respeten, el primer paso es dejar de mendigar su aprobación. Cuando te valoras por dentro, tu vida deja de depender del aplauso externo y empieza a responder a tu fuerza interna. Y esa fuerza, créeme, es indestructible. El sexto principio que cambió mi vida fue aprender a levantarme rápido después de caer. Y quiero ser muy claro, no importa cuánta disciplina tengas, cuánta claridad de propósito hayas alcanzado, cuán fuerte creas ser, vas a caer. Todos caemos. Habrá días en los que no cumplas lo que prometiste, momentos en los que el cansancio te venza, decisiones impulsivas que te hagan retroceder. Y es en esos instantes donde se mide tu verdadero carácter, porque cualquiera puede mostrarse fuerte mientras todo fluye, pero son tus respuestas, después de fallar, las que determinan si estás comprometido de verdad o si solo estabas motivado por un rato.
Durante mucho tiempo, mis errores me encadenaban. Un día perdido se transformaba en una semana de culpa. Una promesa rota me dejaba atascado en un discurso interno de reproches. Otra vez lo hiciste, nunca vas a cambiar. Esto no es para ti. Esa voz me golpeaba más duro que la caída misma. No era la falta lo que me hundía, era el castigo que yo mismo me imponía. Me quedaba atrapado en la autocrítica, como si flagelarme fuera una forma de demostrar exigencia. Pero en realidad era un disfraz de la parálisis. No corregía nada, solo me consumía. El punto de quiebre llegó cuando entendí que cada minuto invertido en lamentarme era un minuto robado a la acción. Que lo que marca la diferencia no es cuánto lloras tu error, sino qué haces después de haberlo cometido. El verdadero guerrero no es el que nunca tropieza, es el que se levanta rápido, con humildad, con precisión, con la decisión de volver a intentarlo sin dramatizar. Esa comprensión lo cambió todo. Desde entonces adopté una regla personal. Cada vez que me caigo, me levanto de inmediato. No me doy el lujo de quedarme revolcándome en la culpa, porque sé que cuanto más me quede ahí, más se instala la autocompasión y más difícil se vuelve moverme. En el momento en que detecto que fallé, tomo una acción concreta, aunque sea pequeña, que me reconecte con mi compromiso. Puede ser una llamada, un entrenamiento, un paso escrito en mi plan. No importa qué, lo importante es romper el círculo del reproche y reemplazarlo por movimientos. Aprendí también a mirarme con compasión, pero sin indulgencia. No me miento diciendo, no pasa nada, porque sí pasa. Pero tampoco me castigo con dureza, porque eso no me hace mejor. Me digo la verdad, fallé, pero sigo aquí, sigo comprometido, sigo teniendo la capacidad de corregir. Ese equilibrio entre exigencia y perdón es lo que me permite avanzar. Lo más poderoso es que con el tiempo descubrí que cada caída puede convertirse en un entrenamiento. En lugar de verlas como pruebas de mi debilidad, empecé a usarlas como evidencia de mi resiliencia. Porque cada vez que me levanto rápido, más rápido que antes, refuerzo la idea de que soy más grande que mis errores. Y esa repetición una y otra vez me hizo más ágil, más resistente, más confiable ante mí mismo. Hoy ya no necesito días para volver a empezar. A veces basta una hora, incluso unos minutos, porque entendí que el fracaso prolongado no está en el tropiezo inicial, sino en la demora en levantarse. La diferencia entre un hombre común y uno extraordinario no es cuántas veces cae, es cuánto tarda en ponerse de pie. Y yo decidí ser el que se levanta, el que no se queda en el suelo buscando explicaciones, el que no convierte la herida en identidad. Quiero que te grabes esto. No necesitas ser perfecto para avanzar. Necesitas ser rápido para recomponerte. La vida te va a tumbar, eso es inevitable. Lo que no es inevitable es permanecer derribado. Si aprendes a levantarte sin dramatizar, a corregir en el acto, a volver a tomar el control sin esperar inspiración, te volverás imparable. Porque cada tropiezo deja de ser un freno y se convierte en un impulso. Cada error deja de ser una excusa y se transforma en una lección práctica. Y cuando vives así entiendes que nunca se trata de no caer, se trata de no quedarte ahí. El séptimo principio que marcó un antes y un después en mi vida fue aprender a trabajar sin depender de la motivación. Y este punto es crítico, porque la mayoría de las personas no fracasan por falta de capacidad. Fracasan porque creen que necesitan sentirse inspiradas para actuar. Esperan ese impulso mágico que las levante de la cama, que les dé claridad, que les inyecte entusiasmo. Pero la motivación es inestable. Un día está, al siguiente desaparece. Hoy te llena de energía. Mañana te abandona en medio de la rutina. Si basas tu vida en ella, tu avance será una montaña rusa subiendo y bajando al ritmo de tu estado de ánimo. Yo lo viví durante años. Me decía frases como, hoy no estoy con energía, mañana lo hago, o no quiero forzarme porque si no lo haré mal. Detrás de esas excusas, lo que realmente había era miedo al esfuerzo sostenido, miedo a la incomodidad que trae consigo cumplir incluso cuando no tienes ganas. Y cada vez que cedía, me convencía de que necesitaba el momento perfecto para empezar. Pero ese momento perfecto nunca llegaba. La verdad que finalmente entendí fue brutal. Si solo trabajas cuando te sientes bien, nunca vas a lograr nada extraordinario. Porque lo extraordinario no se construye en los días de euforia, sino en los días grises, cuando nada parece motivarte y, aún así, eliges seguir.
Ahí es donde se marca la diferencia entre los que sueñan y los que hacen. Un día tomé una decisión radical. Voy a actuar igual, me sienta como me sienta. No porque fuera un robot, no porque no tuviera emociones, sino porque mi compromiso debía estar por encima de mi estado emocional. Mis metas valían más que mi pereza, mis sueños merecían más que mis excusas. Y desde ese momento dejé de preguntarme si tenía ganas. Empecé a preguntarme si tenía palabra, ¿no? Al principio fue duro, levantarme cuando el cuerpo pedía descanso, trabajar cuando la mente me ofrecía excusas, avanzar cuando el corazón estaba apagado. Se sentía frío, mecánico, sin recompensa inmediata. Pero poco a poco, esa repetición empezó a forjar algo nuevo dentro de mí. Confianza. Confianza en que ya no era esclavo de mis impulsos, en que podía sostener mi acción incluso en medio del cansancio, de la duda, del miedo. Y esa confianza se convirtió en mi mayor libertad, ¿no? Porque cuando eres capaz de actuar sin depender de la motivación, descubres que tienes un poder que la mayoría nunca alcanza. Consistencia. La consistencia es lo que hace que, aunque avances lento, llegues más lejos que cualquiera que solo se mueve cuando se siente inspirado. Es como una gota que cae todos los días. Al principio parece insignificante, pero con el tiempo perfora la roca más dura. Hoy ya no busco inspiración para comenzar. La encuentro en el simple hecho de no haberme rendido. Cada vez que cumplo, aunque no quiera, me demuestro que soy alguien en quien puedo confiar. Y ese respeto propio vale más que cualquier discurso motivacional. No quiero que lo entiendas bien. La motivación va y viene, pero la disciplina permanece. La disciplina es la cuerda que te sostiene cuando todo lo demás se desmorona. Es la brújula que te guía cuando no tienes claridad. Es la fuerza que te arrastra hacia adelante cuando tu mente intenta detenerte. Y si aprendes a moverte sin necesidad de sentirte bien, has cruzado un umbral que muy pocos cruzan, el de los que hacen historia. Porque al final lo que define a un hombre no es cómo se siente, sino lo que hace con lo que siente. Y yo elegí actuar con miedo, con cansancio, con dudas, pero actuar. Mientras otros esperan a sentirse listos, yo ya estoy trabajando en Silumi. Sisito si se cesa, construyendo sin pausa, porque entendí que quien domina la acción sin necesidad de estímulo externo domina su vida. El octavo principio que cambió por completo mi manera de vivir fue aprender a soportar la incomodidad sin buscar una salida inmediata. Y lo digo así porque vivimos en una cultura que glorifica el confort, que idolatra el satisfacción instantánea, que nos enseña desde pequeños a huir de cualquier forma de esfuerzo o dolor. Todo está diseñado para anestesiarnos. Las redes sociales, la comida rápida, las distracciones constantes. Pero nada valioso se construye desde la comodidad. Todo lo que realmente importa, el carácter, la fortaleza, la claridad de propósito, nace en el terreno áspero de la incomodidad. Yo lo comprobé en carne propia. Durante años evité todo lo que me exigía. Si una conversación se volvía incómoda, me callaba. Si una tarea se tornaba pesada, la postergaba. Si un hábito me aburría, lo abandonaba. Y cada vez que lo hacía sentía un alivio momentáneo, esa falsa sensación de que me estaba protegiendo de algo doloroso. Pero lo que en realidad estaba construyendo era fragilidad. Me convertía en alguien que necesitaba que todo estuviera alineado para avanzar. Alguien que dependía de circunstancias ideales para dar un paso. Y cuando la vida inevitablemente se ponía dura, me quebraba. Llegó un punto en que me cansé de ser débil, me cansé de sentir que cualquier pequeño obstáculo podía derrumbarme. Y decidí quedarme en la incomodidad. No huir, no esconderme, no adormecerme. Quedarme, sentir la ansiedad, en lugar de taparla con distracciones, enfrentar el cansancio, en lugar de rendirme, mantenerme en el hábito, aunque me aburriera. Y lo que descubrí fue revelador. La incomodidad es una maestra. La incomodidad te muestra con brutal honestidad dónde están tus límites, te revela lo que has evitado por años, te enfrenta con las excusas que repites sin darte cuenta. Y si resistes el tiempo suficiente, si respiras y te mantienes, empiezas a transformarte. Porque cada minuto que soportas sin huir es un ladrillo nuevo en la construcción de tu carácter. Y poco a poco lo que antes te paralizaba empieza a parecer pequeño. Lo que antes te dolía, ahora
te fortalece. Empecé a aplicar esto en todas las áreas de mi vida. Si no tenía ganas de entrenar, entrenaba igual. Si me invadía la incomodidad de una conversación difícil, decía lo que debía decir. Si me encontraba con la monotonía de una rutina, la repetía hasta dominarla. Y cada vez que atravesaba ese umbral, cada vez que cruzaba ese espacio donde todo mi ser quería escapar, salía más fuerte. No porque la incomodidad desapareciera, sino porque yo ya no necesitaba que desapareciera para seguir. Ese cambio elevó mi umbral de tolerancia. Lo que antes me parecía insoportable, ahora es parte de mi día. Lo que antes evitaba, ahora lo enfrento con serenidad. Y eso me dio una libertad que nunca imaginé. La libertad de no huir. Porque quien huye siempre será esclavo de lo que evita. Pero quien se queda en el esfuerzo se vuelve más grande que cualquier obstáculo. Hoy vivo con una convicción clara: si duele, es porque importa; si incomoda, es porque estás en el borde exacto de tu siguiente nivel. Y si tienes el valor de no escapar, de aguantar un poco más, ese nivel se rompe. Porque detrás de la incomodidad siempre hay un nuevo grado de libertad. Quiero que lo pienses así. Cada vez que eliges quedarte en tu incomodidad, estás entrenando tu mente para no rendirse. Estás construyendo un carácter que no necesita condiciones ideales para actuar. Y es ese tipo de carácter es el que marca la diferencia entre los que intentan y los que logran, porque el éxito no es un premio para los que buscan sentirse bien, es una consecuencia para los que tienen el coraje de atravesar lo que duele. El noveno principio que se volvió decisivo en mi vida fue entender que no necesito ser entendido. Y te aseguro que este es uno de los aprendizajes más difíciles de aceptar, porque todos, en mayor o menor medida, tenemos el deseo de ser reconocidos, de que los demás comprendan nuestras decisiones, de que validen el esfuerzo silencioso que hacemos. Pero en el camino del crecimiento real, eso rara vez ocurre. Quien decide exigirse más de lo normal, quien elige disciplina en lugar de comodidad, quien se aparta del molde, inevitablemente será incomprendido. Y si no estás preparado para cargar con esa incomprensión, tarde o temprano vas a suavizar tus estándares, a bajarte al nivel de la mayoría, a traicionarte con tal de ser aceptado. Durante años traté de explicar mis decisiones. Intentaba convencer a otros de que mi proceso valía la pena. Justificaba mi disciplina, mis límites, mis hábitos. Buscaba que me dijeran: tienes razón, yo haría lo mismo. Pero casi nunca lo escuchaba. Lo que recibía eran dudas, burlas, críticas disfrazadas de consejos. Estás exagerando, te estás perdiendo de la vida, nadie puede vivir así. Y cada comentario me dolía, no tanto por lo que decían, sino porque yo seguía necesitando su aprobación. Esa necesidad era la que me mantenía atrapado. El quiebre vino cuando entendí que mi paz no podía depender de que otros entendieran mi camino, porque al final del día, yo soy quien duerme con mis decisiones, yo soy quien carga con las consecuencias de mis elecciones. Y si lo que elijo me da serenidad, si lo que elijo me hace sentir coherente, entonces no necesito explicar nada. Ese fue el día en que dejé de justificarme. A partir de entonces empecé a hablar menos y a mostrar menos. Guardé silencio sobre mis planes, sobre mis rutinas, sobre mis sacrificios. Si alguien preguntaba por qué me exigía tanto, respondía con serenidad, sin buscar convencer. Y descubrí que no necesitaba ganar debates, solo necesitaba sostener mi vida. El que entiende, que acompañe; el que no, que observe desde lejos. Mi camino ya no estaba abierto a votación. Ese cambio me dio una libertad inmensa, la libertad de no pertenecer. Porque quien necesita ser entendido vive en una prisión invisible, constantemente ajustando su vida para ser aceptado. Pero quien se libera de esa necesidad puede avanzar sin ruido, sin frenos, sin mirar hacia los lados. Puede caminar por convicción, incluso si todo el mundo lo critica. Y esa firmeza es lo que en verdad intimida y a la vez inspira. Hoy tengo una regla clara: si mi alma lo aprueba, no necesito explicárselo a nadie. No pierdo energía en convencer a quien no quiere ver. No diluyo mis decisiones para hacerlas digeribles, porque cada palabra gastada en justificarme es energía robada a mi propósito. Y mi propósito merece mi
totalidad. Quiero que lo recuerdes. No estás aquí para ser comprendido, estás aquí para ser verdadero. Y ser verdadero muchas veces significa caminar solo, soportar críticas, enfrentar la incomodidad de la incomprensión. Pero es en esa soledad donde tu carácter se afila, donde tu visión se consolida, donde tu poder se multiplica. Porque ya no caminas para agradar, caminas porque sabes hacia dónde vas. El 10º principio, y quizá el más poderoso que aprendí, fue entender que todo lo que necesito ya está dentro de mí. Y lo repito con intención, porque durante mucho tiempo viví convencido de lo contrario. Creía que necesitaba mejores condiciones, más recursos, contactos estratégicos, alguien que me abriera las puertas, un golpe de suerte. Siempre estaba esperando que algo externo llegara para cambiarlo todo. Y mientras esperaba, la vida pasaba. El verdadero cambio comenzó cuando me vi obligado a estar solo, sin apoyo, sin aplausos, sin recursos extras. Fue entonces cuando descubrí que lo único que realmente tenía era mi voluntad, mi capacidad de decidir y sostenerme, aún cuando no había nada más a lo que aferrarme. Y esa verdad, aunque dura, fue también la más liberadora de todas. No necesito que alguien me elija. No necesito condiciones perfectas. No necesito que el mundo esté de mi lado. Todo lo que necesito está en mí, en mi disciplina, en mi resiliencia, en mi decisión de no rendirme. Recuerdo un momento concreto. Estaba agotado, rodeado de problemas, sin dinero suficiente, sin respaldo. Tenía dos opciones: esperar a que algo externo cambiara o actuar con lo poco que tenía. Decidí lo segundo. Y ese paso, aunque pequeño, me reveló algo inmenso. No era la falta de recursos lo que me detenía, era la falta de convicción. Porque cuando te decides, los recursos empiezan a aparecer. No porque la vida te regale milagros, sino porque tu mente, enfocada y decidida, empieza a encontrar caminos que antes ignoraba. Comprendí que ser fuerte no es tenerlo todo, es avanzar incluso cuando no tienes nada. Ser valiente no es no tener miedo, es moverte aunque el miedo te acompañe. Ser disciplinado no es esperar motivación, es cumplirte aunque nadie lo note. Todo eso no viene de afuera, viene de adentro, ¿no? Y lo más revelador fue darme cuenta de que mientras yo seguía esperando algo externo, estaba renunciando al poder más grande que tenía, mi capacidad de decidir ahora. La vida no cambia porque las circunstancias se alineen. Cambia porque tú decides actuar aunque nada se vea perfecto. Desde ese día, adopté una forma distinta de moverme. Cada vez que necesito algo, no espero que aparezca, lo busco. Cada vez que me falta fuerza, no me lamento, me sostengo. Cada vez que me caigo, no espero consuelo, me levanto. Esa mentalidad me liberó del victimismo y me dio la certeza de que mi destino depende de mí. Hoy vivo con esta convicción grabada en mi mente. Lo que busco no está afuera, está en mi capacidad de decidir, en mi coraje para mantenerme, en mi disciplina para no rendirme. Y esa verdad me hace indestructible, porque todo lo externo puede fallar, pero mientras yo siga aquí decidido, no hay nada que pueda detenerme. Quiero que lo entiendas. No necesitas que el mundo te dé permiso, no necesitas condiciones ideales, no necesitas esperar a que alguien te salve. Ya tienes lo que necesitas, solo falta que lo decidas, que lo uses, que confíes en que tu fuerza no depende de nadie más, porque la libertad real empieza cuando descubres que eres suficiente. El 10º principio me mostró algo que, aunque suene duro, se convirtió en una fuente de una fuerza inagotable. El mundo puede temblar, las personas pueden irse, las circunstancias pueden desmoronarse, pero si yo sigo de pie, nada está perdido. Porque lo que realmente me sostiene no es lo externo, sino la convicción que construí dentro de mí. Durante mucho tiempo pensé que la seguridad venía de lo que tenía alrededor, una relación estable, un empleo seguro, un entorno que me apoyara, y cada vez que algo de eso se movía, mi vida se sacudía con la misma intensidad. Era como vivir en una casa construida sobre arena. Bastaba un golpe de viento para que todo se tambaleara. La verdad me golpeó cuando comprendí que, mientras mis cimientos dependieran de lo externo, siempre estaría expuesto al derrumbe. Ese día elegí reconstruir mi vida sobre otro terreno, mi interior. Decidí que mi seguridad estaría en mi capacidad de enfrentar lo que venga, mi confianza en mi disciplina, mi paz en la coherencia entre lo que digo y lo que hago. Lo externo
puede fallar y fallará, pero mientras yo me mantenga firme, la tormenta no me arrastra. No fue un cambio inmediato, fue un entrenamiento constante. Cada dificultad se convirtió en un recordatorio de que debía apoyarme en mi fuerza interna. Cada pérdida fue una prueba para demostrarme que podía seguir sin necesitar que nada ni nadie me sostuviera. Y poco a poco descubrí algo sorprendente. Lo que antes me hubiera derrumbado, ahora apenas me sacudía. No porque los problemas fueran más pequeños, sino porque yo ya era más grande. Esa transformación me enseñó a caminar con la frente en alto incluso en los momentos más oscuros. No necesito que alguien me diga que todo estará bien, porque confío en que lo estaré. No necesito que el camino sea fácil, porque sé que puedo volverme más difícil de romper. No necesito certezas externas, porque las decisiones que tomo cada día son mi garantía de que pase lo que pase, no me rendiré. Y esa convicción cambia todo, porque ya no avanzas con miedo a perder, avanzas con la certeza de que, aunque pierdas, seguirás siendo tú. Y un hombre que no depende de lo que pierde, sino de lo que decide, es un hombre imparable. Hoy vivo con un principio claro: mi entorno puede desmoronarse, pero mi voluntad no. Los demás pueden dudar de mí, pero yo no dudo de mí. El camino puede volverse solitario, pero he aprendido a ser mi propia compañía. Esa independencia no significa frialdad, significa madurez. Significa haber entendido que lo externo es incontrolable, pero lo interno siempre está bajo mi mando. Quiero que lo recuerdes: el poder real no está en evitar las tormentas, está en aprender a mantenerte firme en medio de ellas. Porque las tormentas pasarán, pero tú permanecerás. Y cuando entiendes eso, dejas de temer al caos, dejas de resistirte al cambio, dejas de vivir con miedo a quedarte solo. Te conviertes en alguien que sabe que mientras conserve su convicción, nunca estará derrotado. El 11º principio que se grabó en mí fue aprender a transformar la soledad en aliada, porque la soledad no es ese enemigo que tantas veces nos pintaron, no es un castigo ni una señal de fracaso, es en realidad un campo de entrenamiento, un espacio brutalmente honesto en el que te ves sin máscaras, sin aplausos, sin distracciones. Ahí, en ese silencio que a muchos asusta, es donde empiezas a descubrir de qué estás hecho de verdad. Durante años temí a la soledad, la evitaba llenando mis días de ruido, de conversaciones superficiales, de compromisos que no necesitaba, todo para no quedarme frente a frente conmigo mismo, porque cuando uno se queda en silencio, aparecen las preguntas incómodas. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Soy coherente con lo que digo que quiero? ¿Cuánto tiempo más pienso postergar lo que sé que debo hacer? Y esas preguntas duelen. Por eso tantos corren a apagarlas con compañía vacía o con distracciones pasajeras. Pero entendí que huir de la soledad es huir de uno mismo. Y el que huye de sí mismo jamás encuentra paz. El cambio empezó cuando decidí quedarme, aunque me incomodara. Empecé a escuchar esas preguntas en lugar de reprimirlas, a sostener esa incomodidad en lugar de anestesiarla. Y lo que al principio era un peso insoportable, poco a poco se convirtió en claridad, porque la soledad, cuando la abrazas, se transforma en un espejo que no miente. Fue en esos momentos sin testigos donde descubrí quién era cuando nadie me veía. Ahí me di cuenta de que mi disciplina no debía nacer del deseo de impresionar, sino del compromiso de ser coherente conmigo mismo. Ahí entendí que mi valor no estaba en el reconocimiento externo, sino en mi capacidad de sostenerme aunque nadie me aplaudiera. Y fue ahí donde empecé a respetarme de verdad, porque ya no actuaba para ser visto. Actuaba porque sabía que lo correcto era actuar. La soledad me enseñó algo más. No necesito multitud para avanzar, no necesito testigos para darle sentido a lo que hago. La verdadera fortaleza se forja en esos días en que cumples aunque nadie lo sepa, en que trabajas aunque nadie lo reconozca, en que luchas aunque nadie lo vea. Esa constancia silenciosa es la que moldea el carácter. Y lo curioso es que cuando aprendes a estar completo en soledades, tu relación con el mundo también cambia. Ya no entras en una sala buscando aprobación, entras ofreciendo estabilidad, ya no mendigas compañía, eliges con quién compartir tu camino, ya no te da miedo perder gente,
porque sabes que no te pierdes a ti mismo. Esa independencia interior te vuelve más atractivo, más respetado, más confiable, porque el que no necesita compañía para sostenerse, cuando la elige, lo hace desde la abundancia y no desde la carencia. Hoy la soledad dejó de ser un fantasma y se volvió mi maestra. Es ahí donde planifico, donde corrijo, donde fortalezco mi mente. Es ahí donde afilo mi carácter, donde calibro mi brújula, donde me recuerdo que si puedo conmigo, puedo con todo. Y esa certeza es la base de cualquier éxito duradero. Quiero que lo tengas claro. La soledad no es vacío, es espacio. Espacio para reconstruirte, para mirarte sin filtros, para dejar de huir. Y quien aprovecha ese espacio deja de temerle a la vida, porque descubre que el mayor recurso no está afuera, está dentro de sí mismo. La soledad no te resta, te multiplica. El último principio, el que cierra y a la vez abre todos los anteriores, es este. Al final, todo depende de ti, no de tu familia, no de tus amigos, no de tu entorno, no de la suerte ni de las circunstancias, de ti. Y sé que puede sonar duro, porque todos quisiéramos tener un respaldo permanente, alguien que nos levantara cuando caemos, un camino más fácil que recorrer, pero la vida no está construida así. La vida premia al que asume el mando, al que decide ser responsable de sí mismo, al que entiende que esperar es perder y que actuar es ganar, aunque sea en silencio y paso a paso. Cuando miro atrás, todos los principios que compartí se conectan en una misma raíz: la autosuficiencia interior. Aprender a caminar solo, a dejar de mendigar apoyo, a callar las quejas, a sostener la disciplina, a validarme desde dentro, a levantarme rápido, a trabajar sin motivación, a abrazar la incomodidad, a no necesitar ser entendido y a transformar la soledad en fuerza. Todos convergen en una conclusión inevitable. No hay nada más poderoso que un hombre que decide hacerse cargo de sí mismo, sin excusas, sin esperar permiso, sin depender de nada externo. Y aquí está lo más revelador. Esa decisión no es un evento único, es una práctica diaria. Cada mañana tienes la oportunidad de volver a elegir. Puedes elegir ser víctima o protagonista, puedes elegir esperar o actuar, puedes elegir huir o enfrentar. Y cada una de esas pequeñas elecciones va construyendo tu destino. No hay magia en esto, solo coherencia. La grandeza no llega como un golpe de suerte, se acumula con cada decisión silenciosa que tomas en dirección a lo que dijiste que querías. He aprendido que la vida siempre pone a prueba tu convicción. Habrá momentos en que todo se derrumbe, en que no quede nadie a tu lado, en que la tentación de rendirte sea enorme. Y es ahí donde los principios se convierten en carne, donde tu carácter se forja de verdad, porque cualquiera puede avanzar en días fáciles, pero solo los que se sostienen en las noches oscuras descubren lo que realmente son. Quiero que lo pienses. No necesitas condiciones ideales para empezar, no necesitas que todos te entiendan, no necesitas sentirte listo. Lo único que necesitas es decidir que no vas a traicionarte más, decidir que ya no vas a esperar, que no vas a justificarte, que no vas a vivir posponiendo. Y esa decisión, aunque parezca pequeña, cambia tu vida entera, porque a partir de ahí ya no dependes de nada ni de nadie, solo de tu voluntad. Ese es el verdadero poder, no el de controlar lo externo, sino el de gobernarte a ti mismo. No el de tener garantías, sino el de tener determinación. No el de recibir aplausos, sino el de respetarte cada día cuando te miras al espejo. Y cuando llegas a ese punto, no hay vuelta atrás. Porque entiendes que la libertad, el respeto, la estabilidad y el éxito no vienen de afuera, nacen en tu interior. Así que la pregunta final no es si la vida va a ponerte obstáculos, porque lo hará. La pregunta es si estás dispuesto a responder con acción, con disciplina y con coraje, aunque estés solo, especialmente cuando estés solo. Si lo estás, entonces nada puede detenerte, porque todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Solo tienes que decidir usarlo, hoy, ahora, sin esperar nada más.